lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, Mitos y Mitotes de México. Hola, hola mitoteros, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va con este calorcito que ya empieza? Nosotros aquí ya estamos bien firmes en un nuevo episodio que promete estar bastante bueno. Episodio. Es un Episodio. episodio. Tacos. Ay, pensé que no lo habían notado. Llegó la hora de presentar a nuestras invitadas especiales, una persona muy querida para Juan Pablo y para mí, y que bueno, yo sé que detrás de este micrófono hay mucha gente que también la quiere. Y bueno, sea bienvenida Rosy Alcántara. Hola, buenas tardes y muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Así es, ella es una de las sobrevivientes de esta trágica, trágico suceso que fue justamente ahí en el barrio de Analco, como ya lo comentamos, y bueno, pues en un ratito más nos va a platicar un poquito de su experiencia. Sí, hay que comenzar a hablar sobre este episodio negro, ¿no? de la historia de México, pero sobre todo de la historia de Guadalajara. Me acuerdo que yo estaba en Cotepec y las noticias eran Guadalajara desapareció. Esa era la noticia. Entonces mi papá estaba aquí en Guadalajara porque mi papá tenía un negocio que se llamaba la Gruta de los Griegos en Analco y Gante. Coincidencia, el día que salga, que se publique un día después, episodio, es el miércoles de Semana de Pascua, que justamente fue un miércoles, ¿no? Martes. Fue un miércoles de Semana de Pascua cuando sucedió el evento, entonces una coincidencia. Hay que meter contexto porque habrá gente que no es de Guadalajara, que a lo mejor sepa muy por encimita lo que sucedió el 22 de abril, pero que no sepan realmente bien cuál es el contexto de lo sucedido. Muy bien. En Guadalajara hay un gasoducto muy importante que comunica con Salamanca. Entonces, en aquel tiempo, ese gasoducto surtía toda la zona occidente y parte del norte de la República de combustible de la llamada Nova. La zona del sector Reforma es la zona que está muy pegada al oriente sur de la ciudad de Guadalajara, y que es la que colinda con ese ducto de combustible que viene de Salamanca. Ese es el primer antecedente. ¿Cuántos barrios abarca a los sector Reforma? De donde fueron las explosiones fue el barrio de San Carlos, el barrio de San José Analco, parte de la colonia Atlas. Sirio Nilo Y después hubo explosiones, o sea, fueron 5 explosiones ese día, pero inició en Analco, en la calle de Gante, ahí fue la primera explosión. Y después fueron varias, hasta las 2 de la tarde, la última, que era en la Montonera. Esa fue. 4 días antes se había hecho el reporte por parte de vecinos del sector Reforma, que es donde estaba más fuerte el aroma, que había un aroma de gasolina que salía de las alcantarillas y que de hecho se podía ver humo blanco saliendo de las alcantarillas. Era vapor. Hasta de 1 metro de las alcantarillas, y en las casas el aroma era muy fuerte de gasolina. Acordonaron toda la zona y ese día en el noticiero de las 8 de la mañana, en la noche, de hecho hay ¿se acuerdan de Kino, el que hace dibujos? Sí. Él hizo una reseña de todo lo que fueron las explosiones del 22 de abril, y él manejaba que en la noche metieron a lavar toda la tubería, metieron el explosímetro y marcaba 0, porque obviamente lavaron, pero solo recorrieron. Solo se aventó a otro lado. A las 8 de la mañana del 22 de abril, en el noticiero, el jefe de bomberos y todo dijeron, no hay ningún problema, todo está 0, se quitan todas lo que estaba acordonado, no hay peligro. Y a las 10 de la mañana, la primera. Una señora decía que en la noche vieron que el CIAPA estaba vaciando pipas y pipas y pipas a las alcantarillas a manera de limpiar o de que se fuera, porque el jefe del CIAPA
sí reportó que era un nivel 100% explosivo. Es que lo midieron. Y Era decían 100% que sí. de explosividad. Pero mira, hay muchas mitos y leyendas y toques de Nuestra esa especialidad. parte. Muy bien. Y decían que hubo un desfalco de gasolina y que entonces cuando iba a haber una auditoría, ellos vaciaron la gasolina al drenaje. El problema en Guadalajara es que teníamos obras de construcción y se habían cerrado los ductos para que el agua se saliera. Entonces que el gas se acumuló. El CIAPA dijo que sí era flamable al 100%. Los vecinos de ahí que vieron que estaban vaciando todo se arrimaron y le preguntaban a los jefes de bomberos y a los policías, oye, ¿me voy? No, bueno, como quiera, si quiere irse, váyase, y si no, pues ahí quédese. Digo, es que hasta por sentido común estás oliendo. Si estás Como abriendo autoridad, el grifo de abres y hueles de el tu casa combustible. y está saliendo gasolina. Pero vamos a ¿cómo lo le mismo. En la calle de Gante y Analco, creo, 20 de noviembre, una de esas dos calles, sacaron 24 corros de multa. Están jugando. Entonces están en vacaciones, ya eran las 10 de la mañana, y además estás hablando que Gante es una calle que tiene vecindades. Luego es una zona comercial, los talleres ya estaban abiertos, las tiendas ya estaban abiertas. Pero aparte de Semana Había de Pascua, mucha. mucha gente ya regresa a sus Sí, a actividades trabajar. normales. La gran parte de la gente ya regresa a trabajar. Y también decir esto, parte de otro mitote que decían era que la culpa había sido de los talleres mecánicos, porque los que no sepan, la calle de 5 de febrero y la de Los Ángeles está llena de talleres automotrices y autopartes. Le echaron la culpa a la aceitera, A una aceitera. que está por R. Michel. Que de ahí El ellos con mismo, todos los trabajos el mismo señor explicó, sacaban. salió y dijo, por favor, nosotros descargamos al de acá y explota el de acá, por supuesto, la aceitera. Y pues llegamos precisamente al miércoles 22 de abril a las 6 de la mañana. 6 de la mañana que empiezan las explosiones. Y creo que fue durante una hora, espaciados de 15-20 minutos entre cada una. Fueron de diferentes formas, fue una explosión en cadena, o sea, no fue algo que fue así, sino fue algo que fue en cadena. Fue pum, Entonces, pum, 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 ajá, pum, pum. de hecho hay personas que platican cosas que sucedieron ese día. Y en la calle de Gante pasaba un camión. Entonces dice una de las señoras que estaba esperando el camión y que ella alcanzó a ver como que venía explotando y ella corrió. Entonces dice que a ella la detuvieron a las 9 de la noche, ella seguía corriendo, tenía las plantas de los pies reventadas de lo que había corrido, que porque ella decía que la explosión la venía siguiendo. Nadie imaginábamos la magnitud de lo que estaba pasando. Fueron 18 kilómetros los que explotaron. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó la primera explosión. Yo iba en el carro y mi hermana vivía en la pura esquina de Violeta y J. Luis Verdía, Violeta fue otra de las calles que explotó, pero como el colector era más pequeño, los daños fueron menores que los de Gante. Gante era un colector más grande. Y entonces yo di vuelta, la esperé a ella y me dijo, le dije, voy a la cremería y ahorita paso por ti. Ella vivía en la planta. En cuanto yo doy vuelta, explota. A ella la botó hasta arriba de su casa, o sea, de estar en la parte de abajo del edificio, la botó hacia arriba. Y a mí me aventó mi carro como 3 cuadras. O sea, tú volaste literal en el carro. Yo traía un carro, un Caprice, que me decía el doctor que después de Dios pues, fue mi carro lo que me salvó. No traía el cinturón de seguridad porque me acababa de bajar con ella y que fue lo que me salvó. O sea, Sí, sí, no. me avienta la explosión y mi carro cae y lo tapa, los escombros. Entonces, como esas calles fueron de las que no se dañaron todo alrededor, el señor que estaba en un taller, él fue el que dijo, yo vi que un carro se metió, hay que sacarlo. Y entonces los del taller empezaron a sacarlo, entonces yo salí muy rápido. Y me acuerdo que quedé metida en la parte de abajo del carro hasta del lado del copiloto, hasta abajo. Y entonces, metida así en los pies. Y entonces ya empecé a escuchar que las voces y los chavos me sacaron por arriba. O sea, todo el carro por el toldo y me sacaron por arriba, porque el carro estaba sepultado. Entonces salí caminando todavía, pues yo dije, pues ¿qué pasó? ¿Con qué choqué? Y ya yo estaba muy asustada, mi mamá vive muy cerca de ahí, entonces me dice el chavo, no te preocupes, solo fue aquí. Me dice, ¿quiere que la llevemos a algún lado? Mis piernas se paralizaron. Entonces le
necesito llevarme a un hospital, o sea, yo ya no me sentía bien. Entonces me pusieron una tabla para acostarme porque ya no me pude parar. Y fue un caos poder salir de ahí. Ya no había ambulancias, ya no había nada. Me suben a una camioneta y me llevaban a la clínica 1 que está en el Parque Agua Azul. Sí. Y cuando íbamos llegando me dijeron, ya no hay lugar, aquí no puede estar. Y me llevaron a la 89, que es la del ferrocarril. Ahí me metieron y la sala de espera que está ahí era nuestro hospital. O sea, éramos un mar de gente, un mar de heridos, o sea, era horrible. Cuando llegamos al hospital, a la 89, ahí fue donde o sea, llegaba gente muy lastimada. Una señora venía con sus manos así, gritaba y le dice, quítese porque necesito revisarla. Y se le cae toda la cara. O sea, ella se venía sosteniendo la cara. Yo duré como 4 horas para poder llegar a que me tomaran la radiografía. Entonces cuando ya me toman la radiografía, se regresa el doctor y me dice, solo fue tu brazo, traes una fractura en clavícula. Me ponen un inmovilizador y me dicen, cuando tú te sientas bien ya puedes irte. Cuando te empiezan a contar historias, cada uno cuenta lo que vivió. Mi vecina, por ejemplo, dice, yo me salí a la calle y eran manos que salían de los escombros, pidiendo ayuda porque quedaron sepultadas, los gritos, lamentos. Ella andaba buscando a su hijo. Entonces dice que era la locura, o sea, nadie sabía para dónde, qué pasaba, nada. Cuando ya me quieren levantar en el hospital, yo encontré a mi prima, que ella es enfermera. Y entonces me dice, a ver, vamos a levantarte, pero yo no podía. Entonces cuando ya me dice, no, te voy a volver a sacar radiografía. Cuando ya me sacan la radiografía resulta que tenía 5 vértebras destrozadas, el disco de la columna, y pues había que hacer cirugía. Yo me acuerdo, yo tenía 9 años. Yo estaba jugando en el patio de la casa de mi abuelita a hacer tacos. Llega mi abuelito y me dice, vámonos que está explotando el gas. No mames, pero no estoy jugando con el gas, nomás estoy jugando con los taquitos, ¿no? Nos agarran y nos sacan. O sea, yo me acuerdo bien haber escuchado a mi abuelo gritándole a mi tita, llévate las escrituras de la casa. Sí, o sea, es que realmente te decía, bueno, llévate tus cosas porque esto está explotando, pues, para que llegues a reclamar tu pedacito de tierra, mínimo. Cuando yo salgo a la calle, era un caos, o sea, la gente corría, veías a la gente llorando con sus papeles en la mano, cargando a los niños, jalando al perro, la cobija, porque no se sabía qué. Yo le preguntaba a mi mamá, oye mamá, ¿y qué te dijeron? No sabíamos nada, dijo. Nos dijeron que estaban explotando las gasolineras. Pues toda la gente estaba corriendo, era un pánico y vámonos. Toda la gente destapando las alcantarillas porque también les decían que las destaparan para que se fuera fugando el gas, o sea, que se fuera saliendo el gas. Era deprimente y horrible porque la ciudad era un cementerio. Y lo único que se escuchaban eran las ambulancias yendo y viniendo. O sea, yo me acuerdo haber visto camionetas, de verdad cuando dicen 180 personas muertas, me da risa, porque yo veía camionetas con cuerpos arriba. Mi hermana, en ese momento ella estaba estudiando medicina, era estudiante de medicina. Pues a ella le tocó que la convocaran para ir a CODE, que el CODE fue habilitado como anfiteatro. Los cuerpos que salían los llevaban al CODE y ella decía que era lleno de cuerpos. 180 no era. Un año de las explosiones, hay una calle Gante, que duró mucho tiempo, porque Gante sí, la parte izquierda, derecha creo, fue la que las casas se derribaron todas. Entonces cuando empiezan a pasar los trascados y lo demás, a un año ya había circulación y había muchos lotes solos. Entonces dijeron, para conmemoración del 22 de abril, cada quien que sepa, ponga una crucecita con el nombre de la persona que murió. Entonces la gente empieza a salir y a poner sus crucecitas con los nombres de sus deudos. Entra la televisora a quitarlas. Porque, no, gobierno, porque la televisora empieza a contarlas. Empieza el recorrido a contar todas las cruces que había y se va adelante por el otro lado las camionetas de gobierno y quitan todas las cruces. Pero según esta
estadísticas de los chavos y de las asociaciones fueron más de 2,000 personas. Sí, eso sí tiene más lógica. Acuérdate que el famoso Macrobús, el que dicen que lo encontraron, lo sepultaron con todo el pasaje que llevaba, Sí. y en la noche, en la madrugada, lo volvieron a sacar y se llevaron a quemarlo allá para las piñas. Que ahí por la pedrera es una colonia que está para aquel lado, y en la pedrera hicieron un pozo y ahí sacaron todos los escombros que salieron el 22 de abril. Entonces la gente de alrededor se empezó a quejar por los aromas ya de cuerpos, porque eran pedazos de gente y todo lo que lo sacaron. Me acuerdo que había imágenes de camiones en las azoteas de las Un casas. tráiler que Sí. no arriba de la azotea. Carros arriba. A mí sí me tocó ver todavía carros arriba de las casas. No, carros, camiones, o sea, el peso de un camión al de un carro, o sea, imagínate la fuerza que se requirió para levantar 4 Fíjate, metros ese hay vehículo. muchas historias porque después de cuando las explosiones se hizo un patronato ahí en el templo de San Sebastián de Analco, ahí se formó el patronato de vehículos de abril para ayudar a todas las personas que habían sufrido, ¿no? Y ahí fue cuando a mí me hablaron para pagarme mi carro. Entonces le dije, yo no puedo ir porque todavía no me podía mover bien, entonces me daron una ambulancia. Y ya se imaginaban mi cara, ¿verdad? Así de tímida, de demacrada y en una silla de ruedas. Nos citaron a las 9 de la mañana. La ambulancia llegó por mí a las 8 de la mañana, me sientan en una silla de ruedas. Eran las 11 y todavía no podíamos empezar. Y yo ya estaba muy cansada. Dije, yo no voy. Entonces dijo, no, ya vamos a empezar. Montaron un presidio, unas flores, micrófonos. Obviamente todo político igual. Claro, entonces el día que me iban a pagar a todos los vehículos, ese mismo día pagaban deudas. Entonces estaba una pareja de unos matrimonios que su bebé se murió, entonces le iban a pagar por su bebé. Eso estaban pagando un cheque por cada deudo y un cheque por cada vehículo. Entonces cuando ya llega todo el gobernador, Aceves, y llega todo y montan ahí su teatro, va y me dice el señor, usted va a pasar por el cheque. Entonces le dije, yo no voy a pasar, yo estoy muy cansada y no voy a pasar. Porque era la que me veía peor, pues, o sea, demacrada, en silla de ruedas. Tú eres la foto perfecta exacto, para la y el matrimonio llorando por su bebé, pues también ese era. Sí, ¿cuánto le estaban dando por su hijo? No sé, Juan Pablo, ya no me acuerdo, pero creo que estaban pagando por deudos como 50,000 pesos. Es lo que señala la ley federal de trabajo. 50,000 pesos por tu 50,000. hijo. Que no te pagan con Ponle nada, precio, y ¿no? que de alguna manera pues era una ayuda porque tenían Sí, gastos, sí. o sea, está bien, pero no la forma en como lo hicieron. Sí, o Llegan sea, y entonces me dice, si no te pasas al frente, no te voy a pagar tu carro. Me dice, tú me lo vas a pagar así me pase o no me pase. Y yo no quise pasar. Entonces montan eso, ponen música de fondo, fulanito de tal y pasa y le dan Como si su fuera cheque graduación. y te aplauden. No, bueno. ¿cómo ¿Puedes crees? creer? O sea, felicidades, aquí tiene por no Gracias, señor morirse. gobernador, por haberme matado a mi hijo y Qué gracias por sinvergüenzada. entregaron un vehículo, un pago de vehículo y entregaron un pago de deuda, recogieron todo y ahora sí, señores, fórmense, por favor, hagan sus filas para que se las entreguen. La magnitud de la tragedia iba a venir el presidente de la República, que en aquel tiempo era Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el gobernador en turno, que era José Vidaurri, manda a meter maquinaria para comenzar a retirar Para que no escombros, se viera tan feo. para que el presidente no encontrara la zona tan Ya, pero dañada. que los mandaron recoger en la tarde del Sí, mismo día de las estamos hablando de que explosiones. metieron la habían sacado maquinaria a la a las gente. 3 de A la las tarde. 3 de la tarde. A las 2 de la tarde fue la última explosión. Y a las 3 de la tarde ya estaban metiendo maquinaria pesada para remover escombros. Eso fue en abril, en agosto son las lluvias, no había agua, teníamos que cargar, pusieron estos como tinacos de rotoplas en las calles para que la gente fuera con cubetas, agarrar su agua, había contaminación, había que evacuar la zona, entonces era todo un caos. Y empiezan las lluvias, entonces el ejército empieza a bajar postales de arena en Gante para que no se desbordara, pero se desbordó Gante, se desborda Violeta y se vienen las inundaciones a tapar las calles donde está el metro y vamos para afuera todos. El Hotel Palacio que está en Ejército. A la de ejército y Ese fue uno de los
hoteles que hizo Faust. Porque Porque era un quedó hotel intacto. chiquitito, se le daña el estacionamiento nada más, que daba a la calle de Gante. Entonces cuando resurge, y además él sirvió de apoyo para las personas que cuando no se va a actuar, y ofrecía habitaciones con vista a las explosiones. En Semana de Pascua hubo cancelación de todo porque nadie venía a Guadalajara. Cuando ya pasa todo, había camiones de gente que la bajaban de las explosiones. Eran turistas para que vieran todas las zonas. Entonces pues el hotel aprovechó su oportunidad. En la calle de Gante empezaron a celebrar misas, porque era un terreno baldío. Y fue el señor obispo, y iba el gobierno, porque ahí era la misa oficial, en la calle, no había templo, no había nada. Y era la parte oficial. Eran toldos, ¿no? Ajá, y ahí se celebraba, entonces ya los gobernadores se acostumbraban ahí. Entonces cuando va el gobernador, que era bueno, Emilio, no me acuerdo bien, y llega y entonces la gente le dice, Bebeto. regálenos el terreno, Cárdenas. denos el terreno. Entonces él lo pide, pero no encontraron quien lo vendiera. Entonces compran el terreno y ahí es donde hacen la capilla del 22 de abril. Pero donde se celebraban las misas, no sé si han visto una Virgen de Guadalupe y todos los nombres de todas las personas. Ahí empezó la misa. Hay una amiga que nos platicaba que un chavo quedó sepultado. Entonces dice que él se acuerda que cuando estaban sepultados él estaba con otro muchacho, pero no veía nada porque era de escombros. Y empezaron a platicar los dos. Y entonces dice que estaban sentados, que como que les cayó la losa y los quedaron sentados. Y pues ya cuando los rescatan al día siguiente, estaba él desmayado, se recupera y le dice que onda con el otro muchacho que estaba al lado de él. Y le dice el señor, es que él está muerto, o sea, a él le cayó una losa y le aplastó la cabeza. Entonces nunca estuvo vivo. Y él platicó con él. Y le dijo, es que yo me vine a Guadalajara, que era de un pueblo de aquí cerca de Guadalajara, y me vine a Guadalajara a trabajar para ayudarle a mi mamá. Y le dijo dónde vivía y le dijo dónde tenía dinero, que si le hacía favor, si uno de los dos salía, de llevarle el dinero. Y él fue y encontró la casa y encontró el dinero. También hubo mucha gente que se aprovechó de la situación, que no vivían ahí, que dijeron que sí, que estuvieron repartiendo homenaje. Pero fue, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, dieron homenajes completos para mí. Y hubo algo muy chistoso que el príncipe de Inglaterra donó casas. Donó creo que 10, ¿no? Fueron 15 casas, 15. para allá, para el Taller de San Patricio, cuando pasó la independencia. Pero pues yo creo que es la fama que tenemos de Milagros, que dijo, él mandó una comisión de Inglaterra para investigar quién realmente necesitaba las casas. Por ejemplo, en mi caso, pues mi vida cambió totalmente, ¿no? O sea, mi hijo tenía 2 años, nunca más lo pude volver a abrazar. La recuperación para mí fue muy difícil. Mi hermana me bañaba, la otra me cambiaba, me tengo que levantar. Y es un pánico, o sea, como quedas y a veces no sabes. Porque es el dolor físico y emocional. Antes de que fueran las explosiones, el 21 en la noche, hubo mucha gente que decía que se paseaba un señor con una capucha negra y un perro negro, que por toda la calle de Granada, que mucha gente y vino en las cosas, pone en la entrada al hombre con túnica y un perro negro. En el 91 hubo un antecedente de las explosiones aquí mismo en Guadalajara, cerca del centro médico, una alcantarilla voló. Entonces la gente pensaba que iba a ser similar, la alcantarilla a volar, un fogonazo y ya. Y ya, pero no. Es que fíjate que sí explotó en Sierra Morena y sí fueron varias casas, pero fueron casas, pues. Ajá, fueron puros daños Y materiales. de hecho en Centro Médico se accidentaron unas personas que venían en el elevador, porque por la explosión, porque no lo chiquito, y se lesionaron a algunas personas que y en ese entonces le echaron la culpa al Centro Médico. Hoy que escuchamos tu historia, Rosy, si te admiras más, te admiro muchísimo más todavía. Sí, está muy... porque lo que no la conozcan, Rosy es una cosita de mujer. Está chiquitita, pero es un mujerón en toda la extensión de la palabra, es un monstruote. Un corazón enorme. Sí, Rosy, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por esa labor. 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 Gracias por
No, pues Muy estamos... serio, porque es importante que las nuevas generaciones, a ustedes les tocó de a poquito, de a mucho, a él yo creo que nada, pero No está viejo, más que pero Tenía cinco con el años. diablo. no lo saben. No, lo que dice Rosa No, es cierto. no lo saben. Yo a mis alumnos les pregunto y no. No, sí, Ni siquiera te dicen, no, es que no sé qué pasó el 22 de abril. sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber Gracias a todos. Y pues nos estamos viendo. Estamos En oyendo. nuestro siguiente- Oyendo. En nuestro Oyendo. siguiente episodio. Esto fue Historias, mitos y mitotes de México